7:11, Diana y televidentes, muy buenas noches. Mire, primero y más importante, hay que mencionar que al menos en la historia reciente del país no se había registrado esta figura, un presupuesto aprobado vía decreto. Esto precisamente como usted lo acabó de mencionar, porque no fue aprobado hoy en las comisiones económicas en el Congreso de la República en último debate. Ya lo confirmó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter, pues que efectivamente se va a aprobar este presupuesto para el 2025 vía decreto. Pues cómo transcurrió entonces este debate y qué dicen los expertos al respecto, se lo contamos en la siguiente nota. El presupuesto general que se tenía previsto para el país para 2025 por 523 billones de pesos se hundió en las comisiones económicas del Congreso. Desde Estados Unidos, donde participó en la Asamblea General de la ONU, el presidente Gustavo Petro aseguró que lo aprobará por decreto. El gobierno defiende el presupuesto de 523 billones. Defiende la necesidad de que continúe adelante la ley de financiamiento. La ley de financiamiento no es una reforma tributaria. Las reacciones de los gremios y empresarios del país no se hicieron esperar. La ANDI, por ejemplo, dijo que el gobierno expedirá un decreto desfinanciado. En este momento lo que nos está proponiendo el gobierno nacional es que los hogares colombianos y las empresas colombianas paguen 12 billones de pesos más de lo que han venido pagando, que ya les ha costado trabajo por la vía de mayores impuestos o por la vía de endeudarnos de aquí en adelante. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, también reaccionó ante la aprobación por decreto del presupuesto y lo que muchos ya denominan una dictadura fiscal. Se debe incluir lo que está financiado, no lo que no tiene una fuente de recursos. Léase, los 12 billones de pesos de la ley de financiamiento no se pueden incluir en un decreto. Esta sería la primera vez en la historia reciente del país que el presupuesto para la nación se aprueba vía decreto. 7:13, ya veían ustedes entonces el desarrollo de este debate y las opiniones frente a este presupuesto que fue presentado por 523 billones de pesos, pero que incluía 12 billones de pesos de una reforma tributaria. Pues saludamos a esta hora a Juan Diego Gómez, expresidente del Senado de la República, para ampliarnos más detalles sobre este importante tema. Bienvenido a Noticias Telemedellín. Primero, expresidente, pues confírmenos al país, ¿es la primera vez que se registra esta figura, un presupuesto aprobado vía decreto? Así es, se trata de la primera vez en la historia republicana, por lo menos en la historia reciente, que sucede esto y que nos vamos a ver abocados a una dictadura fiscal en la que el Congreso ni siquiera alcanza a dar el primer debate ni a aprobar el aforo del presupuesto, y eso tiene algunas implicaciones en lo que sigue para el gobierno nacional. Usted me acaba de mencionar precisamente este término de dictadura fiscal. ¿A qué corresponde? ¿Usted qué opina al respecto? ¿Es efectivamente una dictadura fiscal? Digamos, es un nombre, por llamarlo de alguna manera, que en este caso encarna el estilo de gobierno del actual presidente Gustavo Petro, y que sin lugar a dudas le va a pasar a una cuenta de cobro de manera inmediata al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que pues llega y lo estrenan con semejante derrota. Y esto implica que el gobierno nacional tendrá que adoptar por decreto la propuesta inicial presentada, pero eso sí, cabe aclarar que el monto de las rentas no podrá ir allí. Esa facultad de definir los tributos o lo que se había llamado ley de financiamiento no podrá ser tramitada porque es una facultad exclusiva del Congreso de la República. De manera que esto acortará el presupuesto y tendrá que llegar tan solo con la presentación inicial que ha hecho el gobierno nacional. Es decir, una presentación de 511 billones de pesos. Esto es lo que pasará a continuación. Es correcto, sigue desfinanciado, tendrá que venir el gobierno nacional, el gobierno de Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, a buscar una ley de financiamiento o una reforma tributaria para que sea el Congreso quien tramite cada uno de los elementos y quien decida en qué frentes pues pondrán más tributos o mejorarán el recaudo y en qué frentes no. Expresidente, muchísimas gracias. Bueno, esta es toda la información por el momento, un tema sumamente relevante para el país, el presupuesto que tendrá para 2025. Esta es toda la información por el momento. Diana, usted en estudio tiene más de Noticias Telemedellín. Primero, aquí te ves.